Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una edición más de Hechos y Opiniones. Ya estamos en la segunda quincena ya del mes de septiembre. Este año va muy rápido y septiembre también. Este es el mes de las lluvias, de los ciclones, de las tormentas. Y a pesar de que ha estado lloviendo en nuestro país, también se han registrado temperaturas muy altas en estos días. Pero no vine hoy a hablar de temperatura, vine a hablar de muchas cosas. Ustedes recuerdan que la semana pasada, el fin de semana pasado, yo hablaba de que un hecho, un acontecimiento de hoy, uno que sucede mañana, la gente se olvida del de hoy, no le damos seguimiento. Y ya no se habla de los tucanos, Víctor Díaz Rúa se archivó el expediente. No hay nadie preso por corrupción. Todo es un escándalo, bla, bla, bla. 2 o 3 días en los periódicos mediáticos. Pasa, la gente se lo olvida y nosotros no somos capaces de presionar para que las cosas se aclaren. La semana pasada, el cuento era, porque es una novelita, el retiro de la visa del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Decía la semana pasada, cuando comenté el hecho, de que ni la Embajada Americana ni el Departamento de Estado iban a dar una explicación de por qué le retiraron las 2 visas que tenía, una en el pasaporte oficial y otra en el pasaporte ordinario, porque no están obligados a hacerlo, no están obligados. De hecho, nosotros retiramos la visa de muchísimas personas haciendo uso de la soberanía como Estado que tiene la República Dominicana. Eso mismo hizo el gobierno de Estados Unidos. Se alega que en otras ocasiones la Embajada Americana le ha retirado la visa a funcionarios del gobierno, a congresistas dominicanos y a militares de alto rango. Y la embajada no ha hecho un pronunciamiento como lo hizo en esta ocasión, que fue la cónsul directamente solicitó una cita al presidente de la Junta Central Electoral y cuando fue recibida le dijo que le buscara su pasaporte. Le dijo, la visa está cancelada. Bueno, hubo un revuelo. Todo el mundo, que Estados Unidos debía dar una explicación. No tiene que dar explicación. Hizo uso de un derecho soberano, como nosotros lo hacemos. Roberto Rosario, que había dicho, lo ha reiterado varias veces, que no quiere volver a la Junta Central Electoral. Todo el mundo, no mentira, no todo el mundo, muchas personas le han pedido que como desagravio, y las comillas pongo yo, él debe quedarse. Sucede que hay un mecanismo y es uno solicitar el deseo de pertenecer a la Junta y el Senado de la República elige los miembros. Como Rosario no había llenado ese requisito, pues no se estaba tomando en cuenta. El jueves pasado, el CODUE, que es la organización que agrupa las iglesias evangélicas, el Consejo de Iglesias Evangélicas, fue y depositó el currículum y la solicitó que se tome en cuenta la candidatura del doctor Rosario. Y se me ocurre a mí, bueno, y con eso reivindicamos el daño moral a Roberto Rosario.
cuando él había dicho en reiteradas ocasiones públicas y privadas que no volvería a la Junta. Está el CODUE agradeciendo de esa forma las gestiones que hizo la Junta para incorporar plenamente a las iglesias evangélicas para que puedan celebrar matrimonios religiosos. Esa es una especulación mía, pero que cae dentro del marco de lo posible. El pasado viernes, en el periódico El Caribe, dice el presidente de la Junta Central Electoral que con él se ha iniciado una campaña de descrédito moral, de crimen moral. ¿Quién la inició? ¿Qué motivos habían? De las pasadas elecciones, de todo el proceso electoral, el doctor Rosario ha sido cuestionado de una u otra forma por sectores políticos y defendidos también por sectores políticos. Pero el Senado, que se venció se venció el jueves la presentación de candidaturas, presumo que en esta semana que se inicia, el Senado escogerá a los miembros y entre ellos estará, presumo yo, el doctor Rosario repitiendo como presidente, porque él había dicho en una ocasión que él no volvía a la Junta, ni como presidente ni como miembro. Vamos a ver, los días venideros dirán. Usted hágase sus propias conclusiones. Todavía este fin de semana no habían detenido sobre el asalto perpetrado en Bellavista, magistral diría yo, cuando con ametralladoras cortas un grupo de maleantes se presentó y asaltó un camión de valores que estaba retirando valores en los bancos de Bellavista Mall. En este país pasan muchas cosas. La policía no ha dado ninguna pista ni ha dado ninguna declaración sobre el particular, a pesar de que eso está lleno de cámaras, tanto dentro hacia afuera como de fuera hacia el edificio de Bellavista Mall, ubicado en la avenida Sarasota. Esperemos, porque estamos aterrados en nuestro país de la delincuencia y en muchos casos las mismas autoridades descubren que los que están implicados son miembros de la Policía Nacional. Qué pena. Voy a una brevísima pausa para introducir a mi invitado. Mejor, voy a hacer la introducción porque tengo a mi invitado aquí. En la semana que acaba de concluir, la ministra de Salud Pública dijo en unas declaraciones que el 60% de las clínicas de la República Dominicana no están registradas, ¿sí? Operan de manera ilegal. 2 días después, al otro día, el presidente de la ANDECLIP, que es la asociación que agrupa a las clínicas privadas, dijo que eso no era así, que estaban registradas. En este mismo canal escuché un comentario del director propietario de este canal, Julito Jacín, diciéndole al doctor Rafael Mena, que es como se llama el presidente de ANDECLIP,
que él no debía hablar por su clínica, que es una clínica de prestigio, que es una clínica que observa todos los procedimientos y los protocolos, porque si bien es cierto que esas clínicas y otras muy buenas como esa operan de manera óptima, también hay otras que operan a la brigandina, para usar un término muy dominicano, es decir, por la libre. Yo quise escuchar y que ustedes escuchen y participen de una conversación con el doctor Rafael Mena. Lo invité para que estuviera en Hechos y Opiniones para tratar ese tema. Y él gustoso accedió y aquí lo tengo conmigo y con ustedes. Ahora sí voy a ir a una brevísima pausa y luego de la pausa voy a hablar con el doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip. Bien, ya estoy con ustedes de nuevo y mi invitado, el doctor Rafael Mena, a quien le doy la bienvenida una vez más porque él ha estado en más de una ocasión en este espacio. Doctor Rafael Mena. Muchas gracias. Usted es bienvenido siempre aquí a este espacio de Hechos y Opiniones. Y lo hago con mucho gusto. Sí, lo sé, gracias. Doctor, leí tanto las declaraciones de doña Altagracia Tati. Mi compañera, que sí, de hecho de paso. Sí, en estos días. ¿Y cómo que ellos se atacan tanto? ¿Sí? Porque fueron condiscípulos. Leí las declaraciones de doña Tati y las suyas también. No sé. Supongo que ella como ministra de Salud, sus declaraciones se producen en base a pruebas, en base a registro. ¿Qué pasa? Porque ella dice que el 60% de las clínicas no están registradas. No está registrado operar en la ilegalidad, como muchas cosas en este país. Usted salió al frente y dijo que no, que eso no era así. ¿Cómo es entonces? Acláramelo a mí y a los amigos televidentes. Para eso hay que hacer un poco de historia, un recuento. Cuando hace 15 años más o menos que se promulgó la ley de la seguridad social esta que tenemos, sí, que no es social ni nada de eso. La ley 81 del 2001. Sí, 8701. 8701. Se estableció precisamente que había que acreditar las clínicas en el país. Y se creó un decreto como consecuencia de la misma ley para que eso sucediera y que lo hiciera el Senado y el Congreso. Y el Congreso lo autorizó para que fuera salud pública, un reglamento, salud pública, colegio médico dominicano, farmacia, odontólogo, las clínicas, etcétera, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en la parte médica. Y la incorporación de esos sectores que tienen que ver con la salud a la aplicación de la ley 84-01. 8701. Digo, perdón, 8701. Sí, sí, que ciertamente se creó ese consejo, como se llama todavía, el Consejo de Salud. Consejo Nacional de Salud. Se creó ese consejo donde precisamente eso se trató en esa época y se aprobó. Y le digo que eso, había que hacer esa historia. Porque yo le mencioné, inclusive en lo personal, que a la sazón era el doctor José Rodríguez Soldevila, el ministro de Trabajo. Sí, porque fue el gobierno de Hipólito Mejía. La ley se aprobó el 5 de mayo, se promulgó el 5 de mayo del 2001. Entonces, en ese interín, quien ocupaba el ministerio era el doctor José Rodríguez Soldevila, amigo nuestro. Bueno, y nosotros también, pero nosotros que lo mencionamos por su trayectoria política en ese momento. Ajá. O sea, que él no impuso una tiranía ni una dictadura en el ejercicio de sus funciones con relación a nosotros en ese momento, al revés. Nos llamó, nos reunió por varios días, inclusive semanas, en hoteles fuera de Santo Domingo, a discutir el problema. Lo que con eso quiero decir que se discutió democráticamente.
y ampliamente, y no se impuso nada, sino que se sometieron a discusiones, y de lo mejor se aprobó lo que fuese. En ese momento, como era natural, la tendencia fue que se registraran las clínicas, las existentes en el momento, las que hubiesen en ese momento, que tenían operando 25, 30 años y que le estaban brindando la salud al pueblo dominicano, y que se aprobaran esas clínicas. Y se le aprobó de una manera, quizás con algunas modificaciones, pequeñas o algo de esto, pero en sentido general se aprobó el funcionamiento de esas clínicas permanentes. Por eso que yo digo que esto me sorprende, puesto que si eso se aprobó de una manera permanente, yo estoy de acuerdo que se puede modificar. Pero debió llamarse a este consejo y debió llamarse a una consulta con ese consejo, que es el representante legal, para que eso se produjera. Eso no se ha producido. Entonces, a eso no producirse, a eso es que nosotros nos referimos. Si de ahí en adelante las clínicas nuevas que han surgido deben someterse a unas reglas, porque por ejemplo eso es fácil decirlo, pero usted sabe que ahora es muy diferente en el tiempo que yo lo estoy hablando, que eran 50 años atrás, ¿verdad? Sí. Que el ministerio en ese tiempo se llamaba Secretaría de Obras Públicas. No, de Obras Públicas te daba un plano. Tú aprobabas, pero ahí estaba aprobado el agua, la luz, los pasillos, como ellos lo llamaban, porque eso está regulado, ¿verdad? Uh-huh. Y como una clínica debía operar ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo legal. Y eso fue lo que se hizo. Y eso era lo que mantenía Bueno, que ahora que te quieran decir, no, mira que y no estoy exagerando, que los enchufes tienen, los tomacorrientes, tienen que ir a un nivel. Oye, pero en aquella época era así. Tú no me puedes hacer picar la clínica entera ahora por eso. Porque eso se hizo y fue normal y estuvo funcionando. Normal. Entonces, no me vengas tú a decir que puede ser normal que se haga picar una clínica entera por una colocación de los enchufes. Entonces, vamos a buscar, estoy de acuerdo que lo que de ahora en adelante se haga, que se someten a esa altura, pero eso es diferente. Nosotros no podemos volver para atrás, no puede haber un retroceso. Entonces, tampoco eso se ha discutido. En ese tiempo se aprobó que las clínicas y su dependencia, entiéndase consultorios, salas quirúrgicas, laboratorios, rayos X, ese tipo de cosas, fueran las normales que existían en la clínica. Pero ahora no, ahora la quieren independizar. Por el avance de la ciencia. Bueno, pero en esa época la ciencia avanzó con nosotros, si vamos a eso. Uh-huh. Porque en estos últimos años yo no creo que haya avanzado más. Entonces, ¿cómo quieren independizarla ahora? Para cobrar. Para independizar, para cobrar, porque en ese tiempo también es bueno decir que se aprobó, yo me recuerdo perfectamente como ahora, que nosotros decíamos que fuera un salario mínimo. Y por eso lo recuerdo precisamente José Rodríguez Osorio dice, señores, eso no me da para nada, por lo menos vamos a aprobar 3 salarios mínimos. Y se aprobaron 3 salarios mínimos. Y eso es lo legal hasta ahora, pero ahora resulta que yo he tenido denuncias de cientos de miles de pesos. Y así no puede ser. Entonces, eso hay que regularizarlo, hay que sentarse y hay que buscarle una solución. ¿Esas denuncias de cientos de miles de pesos son sanciones de salud pública? No, para aprobarlo. ¿Para aprobar qué? Por ejemplo, tú llenas una serie de formularios, tú llenas una cosa, bueno, a ti hay que probarte ahora sala de cirugía, eso te cuesta. A ti hay que probarte ahora los consultorios. Y eso anteriormente era integrado. Claro que sí. Bueno, pero ahora es aparte la cosa. Entonces, eso ha creado cierto malestar, cierto problema. Y anteriormente te decían, fue permanente. Yo estoy de acuerdo, que te revisen. Pero no que te revisen cada año ni cada 2 años, porque es un gasto. Y la revisión implica que tú tienes que pagar. También. Eso es el problema. Porque ¿cómo es que la justicia es tuerta? Pero aquí como que es tuerta y tiene el seno afuera también. Sí. Tuerta, ciega, todo eso. Entonces, esos son los motivos que han dado nuestras quejas. Y estamos dispuestos a que
negociemos, a que nos sentamos y que veamos la realidad de la cosa, pero que no se use esto como un instrumento contra las clínicas para decir, te puedo abrir, te puedo cerrar, te puedo quitar la aprobación. ¿Qué significa eso? Eso significa que se te quita la aprobación de un plumazo, te están cerrando la clínica. Claro. ¿Cuántas clínicas operan sin aprobación aquí? Eso es lo que le estoy diciendo, que también yo, al igual que usted, yo me estoy nutriendo de la prensa. Yo vi que se estaba hablando que había 3.000 y tantas clínicas o operaciones, no sé dónde diablo, porque nosotros somos 112 o 116 las que estamos aprobadas en Andeclí. No sé las otras y no sé cuáles otras organizaciones. Se me ha informado que los spas y los salones y ese tipo de cosas también tienen que estar aprobados, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Digo, no que no nos interesa, pero no tenemos que ver con eso. Los consultorios son clínicas estéticas están diferenciadas totalmente del resto que de los consultorios de odontología lo tienen que aprobar, pero no me mezclen con eso, yo no tengo que ver con eso. No me mezclen en el mismo saco, no me pongan manso con cimarrones. Vamos a hablar claro y vamos a buscar una solución al problema. Alguien dijo, doctor, que lo que hay detrás de eso, más que regular, y yo estoy de acuerdo en que se regule, más que regular es el pago del tributo que deben hacer los interesados, porque el gobierno carece de dinero y tiene que buscar cuarto para llenar. Bueno, se supone que hoy se apruebe, o este fin de semana se apruebe el presupuesto, y es un presupuesto que va a ser deficitario. De alguna manera hay que buscar esos cuartos. Pero yo, por ejemplo, como yo soy del norte, yo tengo alguna ventaja sobre ustedes, lo del centro. Es una atarraya. Las atarrayas son los que usan los pescadores para todo, conozco la atarraya. Ah, ok. El problema es que, fíjense, a la clínica nos están cogiendo por el cuello. Y por el pichili, como diría Hipólito. No, nosotros es peor porque el pichili te patalea, con el cuello te muere. Ok. Eso es lo que está pasando con la clínica. Fíjense, se nos está tirando por todos los lados. Prueba al canto. Los pacientes están agrupados en 3 o 4 seguros, que es un monopolio, que es el 94% de los pacientes. Si tú tienes problemas, el que sea, con una de esas RS, automáticamente perdiste el 25 o el 30% de tus pacientes. Tiene problemas. ¿A qué te refieren? O sea, tiene problemas. Y si dos se ponen de acuerdo, que es muy fácil. Ramón me está hablando mucho, está diciendo muchas cosas, vamos a quitar a los pacientes, Ramón. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ilegal. Dentro de un mes no te mando a mi paciente porque no me cumpliste. Y no me tienes que dar más explicación, Ramón. Ya te quedaste sin mitad de paciente. Los impuestos. Las clínicas son sometidas o más, más que un comercio, hay mayor escarnio contra ellos. Te meten un impuesto del puesto sobre la renta y usted sabe que en este país a que le busca encuentran, aquí en tu lado. Y con una facilidad extraordinaria te meten los inspectores 6 meses y te ponen todo pata para arriba. Entonces, eso yo no lo estoy diciendo casual, eso yo lo estoy diciendo porque los patronatos y las clínicas de la Iglesia Católica lo pagan. Y eso es lo que incomoda. Entonces nosotros nos están cogiendo porque nos hacen pagar, nos meten los inspectores y nos quieren estrangular. Y a esta gente le dan los cuartos, le construyen y le cobran a los pacientes. Entonces, la salud, Sedimar, y muchísimas el gobierno le da un subsidio que no se lo da a los hospitales del Estado, que debieran atender a los pobres, y ellos cobran. Entonces, dígame usted, por eso le estoy diciendo que por todos lados, que nos están atacando. Los hospitales públicos, con lo que debería ser gratis para la población pobre, ¿verdad? Se están privatizando. Sí. Entonces, todos. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Estrangulamiento o no? ¿Me están cayendo más o no? ¿Van ustedes a desaparecer o no? Evidentemente. Si no es por la buena, por la mala, ustedes van a desaparecer, ¿no? Entonces, que lo digan y que sean honestos, que digan, mira, ustedes ya en el capitalismo, ustedes no caben ya. Ya el capitalismo de ustedes pasó, ya ustedes tienen que hacerse asuntos dependientes. Pero que tampoco el socialismo de ellos
beneficia a los pobres. Veía, estaban recolectando en una emisora dinero en la Z el pasado viernes para cubrir la operación en Secanot del Estado, cubrir la operación de una niña. La operación costaba menos de $100,000. La pregunta es, en un hospital del Estado, ¿no fue construido con los impuestos que pagamos todos los dominicanos para esos casos? ¿Por qué en una emisora un grupo de ciudadanos tiene que hacer una recolecta para reunir el dinero para la operación de esa niña? Eso es malo de todos los puntos de vista que usted puede enfocarlo. Ahí no hay escapatoria. Eso es enseñando la dádiva. Y no hay cosa peor para un pueblo que la dádiva. Claro. Entonces, eso es lo que corrompe al hombre y corrompe la sociedad. El hombre tiene que trabajar, porque en primer lugar no trabaje. Usted sabe que eso está popular. Recuérdese que el trabajo para mí es un enemigo. Sí. O sea que eso lo hizo Dios como castigo. Eso viene de la época de Trujillo. No, desde antes. No, el merengue. Sí, no, bueno, eso fue así que lo hizo. Entonces, ¿cómo diablo la gente quiere decir usted tiene que trabajar, usted tiene que ganarse su asunto para usted poder exigir? Porque cuando usted pide, usted es un mendigo y lo trata como un mendigo. Entonces eso no puede ser. Y precisamente por eso es que nosotros estamos diciendo que nos están llevando a una situación de desesperarnos. Y con la misma ley, con su propia ley, te estoy llevando paulatinamente a que tú te ponga en órbita, te ajuste o te ajuste. Los médicos aquí en este país, yo le admito que hay un 5% de los médicos que están bien y que están apoyando, pero el 90 y tantos % de los médicos aquí está mal. ¿Están mal? Sí. Están mal. Y le puedo decir también que lo están sometiendo. El capitalismo es tan científico, el que cree que no lo contrario está loco, es científico, que está haciendo un ejército de desocupación. Aquí hay como 7,000 médicos especialistas que no tienen que hacer. Sí, es cierto. Para que cuando los que están arriba se pongan de ñoño y decir, ¿y qué usted cree que van a hacer eso? Los que están así. ¿Usted cree que no van a ir? ¿Usted sabe que van a ir? No se van a morir de hambre. Entonces, eso es lo que esa es la realidad. De manera que a los médicos se les dice también, y se nos acusa, que son muy sensibles, atracadores, no del que te dijo ahorita, sino de le sacan los cuartos de los bolsillos a la gente, que son indolentes, que son... ¿Quién ha hecho eso? ¿Son los médicos? ¿O somos los médicos? Eso es el capitalismo que nos ha hecho nosotros. Usted tiene que hacer lo que yo le diga. Y si usted no hace eso, usted se va para la casa. La misma demanda y la misma con la que dicen que han desaparecido el asunto de los médicos. Es por eso, porque le dicen, no, mire, usted tiene que pagar por esto y usted le vamos a dar, si el médico se equivoca, le vamos a dar una compensación. Pero, no, que eso ya los médicos son inhumanos, no era como antes. Pero lo demandaban a los médicos hace 50 años. Oye, yo me equivoqué, déjame resolver este problema. No, ahora el paciente va, ojalá te equivoques para yo demandarte. ¿Usted sabe que es así? Julito Jacín lo estaba defendiendo a usted y a usted fundamentalmente. Pero a mí me quedó en el subconsciente una pregunta. ¿Cuáles son las deficiencias atribuidas a las clínicas privadas por salud pública? Que ustedes tengan conocimiento. Porque no es venir a defender a la clínica porque son asociados. No. Pero es reconocer que si están faltando, señalarlo. No, pero es que eso es cierto. Este es un país pobre. Pequeño. Usted no se puede comparar con Estados Unidos, que es el modelo que se quiere coger. En Estados Unidos, usted tiene nada más una persona para que ordene y el flujo de personas lo ponga a pasar por un sitio. Puede tener una persona para las quejas de ese paciente. Puede tener quejas que pueden comida, trato y ese tipo de cosas. Para la seguridad de ese paciente. Para cuando usted se le da de alta para el paciente.
Todas esas son quejas. Pero aquí se puede hacer eso. ¿Qué institución aquí lo puede? Fíjese usted qué problema tenemos nosotros ahora mismo con la seguridad, que usted hacía alusión hace un rato. ¿Usted se imagina lo costoso que sale la seguridad en este momento en la clínica? ¿Usted tiene idea de eso? ¿Usted no ve que en las clínicas ahora en todos los sitios hay que tener guardianes con escopeta? Y en la entrada también. Y en los pasillos y arriba también. Y tú no sabes, hay vigilantes que están armados, que están vigilando. ¿Por qué tú sabes que están entrando en la clínica y están haciendo? Eso, a cualquier clínica eso le sale por $500,000 mensual. ¿De dónde lo saca? ¿Y la luz? No, óigame, no hablemos de eso, por favor. La luz, la energía eléctrica, yo no sé en cuánto se ha disparado. Yo le puedo decir lo siguiente, verídico. Yo conozco instituciones que sin gancho y sin robársela pagaban 35 o 40 mil pesos de luz antes de la bendita privatización. Ahora pagan 2,5 millones. Sí. Y llame, vaya y diga, mira, aquí se dañó un cutado. Vaya, espérelo. Y anteriormente, cuando estaba, no que lo relajaban por el asunto del tenis, la pendejada y la cosa esa, usted llamaba y a los 5 minutos usted tenía una brigada ahí en ese sitio, sobre todo en las clínicas. Usted tenía una brigada. Llame ahora, Sí, vaya. yo me recuerdo cuando Julio Sauri y ahora. Vaya, bueno, llame. Yo tengo una experiencia propia, se disparó un cutado en la puerta de mi casa y no solamente que yo llamé, sino que fui personalmente 3 veces. A los 3 días fueron. Yo tuve que pagarle a un técnico de ellos mismos para que fuera a regularizarme a mí en lo que resolvían lo del cutado, y a los 3 días fue que fueron. Y dichoso que usted encontró a alguien que le pudo pagar, porque allá no atrevemos nosotros a pagarle a un tipo porque se va y te lo llevan preso. O sea, es una represión terrible. O sea que no es que... Comenzando por esas 2 cosas que le he dicho. Y las computaciones, ahora con los seguros y todas las cosas. ¿Usted se imagina el gasto que eso ha conllevado para nosotros? Pero eso se llama modernidad, doctora, que usted no quiere someterse a la modernidad. Pero si es un país pobre, humilde, gobernado uno no sabe por quién, entonces, ¿cómo diablos te vas a someter? Primero tú tienes que trabajar y tienes que estudiar y tienes que prepararte y ajustarte a tu realidad, porque ese es el problema. Por eso los médicos que pertenecen todos a la pequeña burguesía, que aquí entre comillas le dicen clase media, eso no existe, Ya eso desapareció. Quieren, usted tiene que cuidarse ya de esa cuestión de estar comiendo en restaurantes, de estar lo otro. Eso no, ya, tiene que ajustarte, porque es de la República Dominicana. Nosotros no somos un país rico, nosotros no somos Rusia, ni Venezuela, ni Estados Unidos. Hay un grupo de dominicanos que vive bien, aquellos que viven de la corrupción, del narcotráfico, bien, muy bien. Doctor, no se ponga a tocar ese tema. Vamos a ir a una pausa y luego de la pausa, doctor, yo quiero que enfoquemos 2 temas. Las demandas del gremio médico, del Colegio Médico Dominicano, que parece ser que ya se llegó a un entendimiento con las autoridades gubernamentales, y la situación entre las clínicas y los seguros privados. Eso va a ser en el próximo segmento, porque ahora necesariamente tenemos que ir a una pausa comercial. Señor director. Pausamos para unos comerciales. Estoy conversando con el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de la República Dominicana, mejor conocida por sus siglas ANDECLIP. En el segmento pasado abordamos las declaraciones de doña Tatá, como se le conoce. Ahora yo quiero, doña Tati, como se le conoce, ahora yo quiero que hablemos de las confrontaciones que aparentemente han cesado entre el colegio médico y el gobierno. ¿Cómo usted la ve? Primero, el gobierno accedió a darle pensión a cerca de 5,000 servidores de salud, incluyendo médicos, paramédicos, enfermeras. Había muchos médicos y
integrantes del sector salud con más de 40 años trabajando en salud pública que se negaban a que lo pensionaran. Paradójicamente, dos cosas, y lo he tratado en este espacio y en otros espacios en los que participo, porque al aceptar la pensión ya con una edad avanzada, 60, 70 años, pierden el seguro médico. Y la otra era que lo estaban pensionando con la mitad del sueldo. Y un médico especialista, el que más ganaba, o el que más gana 50, 60 mil pesos. 40. 45. Y cuando te retiran con el 80%, te están retirando por ahí como por 30 mil pesos. Ya una clase. Cuando una secretaria gubernamental gana 90 mil pesos, tú no le puedes pedir a un médico que se retire con 30 mil. ¿Cómo ustedes solucionaron el problema? No, pero yo todavía tengo entendido, inclusive en este momento, el Colegio Médico dice que hay dificultades, que no se han puesto de acuerdo y que continúan las negociaciones, aunque continúan las negociaciones porque anteriormente estaban rotas. Sí. De manera que todavía eso es una situación que aparentemente no se ha resuelto todavía del todo. Se ha resuelto en parte porque ciertamente los médicos, y usted fue muy generoso cuando te dije que se retiraban con 30 y 40 mil pesos. Y 20. Yo conozco muchos colegas mías que tenían este retiro o pensiones forzosas. Si yo le digo que hasta de 4.500 pesos tenemos lo que y 8 médico. Sí, médico en el interior, en San Francisco de Macorís específicamente. Entonces, Pero es mucho menor que el salario mínimo. Eso lo estoy diciendo, porque no se ajustó, y con la queja de que precisamente después que estaban ahí, ni siquiera un seguro de lo que uno se queja tenían tampoco. O sea que prácticamente era un bagazo para el zafacón. Y eso es lo que originó esa pregunta, esas quejas de los médicos que luchaban. Válida. Que luchaban por eso. Además, eso debe servirle de enseñanza a los mismos médicos y a otros sectores que creían realmente que eran una clase. No son una clase. Claro que no. ¿Qué son? Pequeños burgueses, aspirantes a una clase. Pero de ahí no pasan. De ahí no pasan, por más vuelta que usted le dé todavía. Y lo daban, y es una demostración de eso. Tienen que rogar y tienen que pedir. Como si fuera algo que no le correspondiera. Hay un decreto presidencial que pensiona 5.000 6.000 y tanto. 6.000 y tantos servidores de salud. ¿Cómo va a operar eso? Yo lo desconozco. Yo no sé, yo pretendo que eso se va a operar de acuerdo a la ley de Seguridad Social. Es que no califican. Tiene que hacerse de acuerdo a la ley de pensiones y jubilaciones que el Estado tiene en estos momentos. Porque acuérdese que esa ley, lo que teníamos cuando entró en vigencia, 50 y 45 años no calificamos. Aunque paguemos, lo que hacen es que nos devuelven lo que uno ha dado. Los aportes que uno ha pero hecho. no calificaba, o no califica. Califica para cogerte la plata a ti, pero no para devolverte, la verdad. Entonces, no, y usted sabe que es así, y usted sabe que son los que mandan, y son los que ordenan, porque además que yo le dije ahorita que son 3 o 4 que tienen el 90% de eso, también hay como 400 mil millones de pesos que están en los bancos, que ese es el gran... El botín, Exacto. ese es el botín. Ese es el problema. Todo el mundo aspira a manejar ese botín. Entonces, que vino precisamente de ahí. Sí, Y que de la seguridad social. Bueno, y que a la población se lo creyó, porque a la población le dijeron, mira, te vamos a dar salud, te vamos a hacer la cuestión, y ahora, fíjese, todos los problemas No que hay... tiene salud. No, pero están los cuartos. Justamente, ese es otro pleito. Vi ahí que hay una mesa, lo declaró el Ariel Suero, y lo veo con buenos ojos, una mesa que día a día
se van a reunir al colegio médico y el gobierno para las cosas que no se han podido implementar y la implementaron. Y eso lo veo muy bien. Son conquistas. Y decía Ariel Suero en una ocasión, y me dijo un médico que ahora es funcionario del gobierno, que todas las conquistas logradas por los médicos han sido en base a huelga. Incluso decía, pregúntale a Tati, que ella encabezó la huelga más grande de médicos en la República Dominicana. Es verdad. Más de 105 días. Sí, es verdad. Sí, pero yo me acuerdo. Yo trabajaba, yo era periodista, bueno, soy periodista, laboraba como director ejecutivo del periódico El Nacional de ahora, y yo me recuerdo, 105, y ella era la cabeza del colegio médico, para arrancarle conquistas que merecían los médicos y que Balaguer no le daba. A la inversa, como ahora, conquistas que merecen los médicos y que el gobierno no le da. Pero hay otro aspecto que para mí es fundamental. Hay una ley de seguridad social, la 8701, que tiene 15 años ya. Debe ser reformada, cambiada de la A a la Z. Bueno, mientras se cambia, hay una población que no está asegurada. Bueno, eso es parte, por eso que hay que hacerlo. Ni por el subsidiado, ni por el contributivo, ni por el contributivo subsidiado. Y usted sabe que dentro de eso hay que es una ilusión entre muchos. Pero claro, porque el gobierno no tiene los mecanismos para eso. No, de lo que dicen que están asegurados es una ilusión. Muchos de ellos, de los que están ahí. En la realidad son 30% de la población dominicana lo que está asegurado. Punto. El resto es, ¿tú crees? Sí, usted lo dice con conocimiento de causa. Pero a lo que me iba a referir es que esa ley de seguridad social no ha beneficiado, usted acaba de decirlo, totalmente a la población, 15 años después de haberse aprobado. Y entonces han surgido las llamadas de la misma ley ARS, Administradora de Riesgo de Salud. De salud. Y el grueso del seguro, entre esas administradoras, lo tienen 2. 4. 4, bueno. Y 3 privadas, que es el 94% de los pacientes. Sí. Digo para nosotros, porque es otro lado. Sí. Para el de nosotros. Que ha estado dando un buen servicio con relación a Seguro Universal y a Humano. La del Estado ha estado dando, conforme mis investigaciones, mejor servicio que esas 2, porque las otras son más pequeñas, dan buen servicio, pero son más pequeñas. ¿Cómo cree usted que puede resolverse esa situación? Lo que le decía hace un instante, si se quiere dar un buen servicio, hay que reformar la ley, porque no puede, yo no tengo nada contra el ministro o los ministros que han habido de trabajo. No debería ser el ministro de Trabajo el que presida el Consejo de la Seguridad Social. No puede ser. Tiene que ser una persona que sepa de eso. Y a pesar de lo que le estamos diciendo de Tati, en este caso, sería Tati precisamente, porque ella sabe más que el ministro de Trabajo que está en esa situación. Ella es la segunda. Sí, pero debería dentro del sistema. Sí, pero debería ser la primera. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Eso es número 1. Número 2, el veto, eso hay que quitarlo. También estoy de acuerdo. El veto lo debe tener la presidencia. Solamente el Estado Dominicano. El que esté de turno, el Estado Dominicano. El Estado Dominicano. Entonces, los demás sectores ahí que tienen veto, eso hay que quitarlo también. Las clínicas, los restos de médicos, el restante de los médicos, no tienen voz ni voto ahí. Entonces, están pintados en la pared. Entonces, eso hay que oírlo, hay que quitarlo también y hay que ajustarlo. Son 16 miembros con 16 suplentes que no se ponen de acuerdo nunca y que
de cada año un día sale una resolución que beneficia a la población dominicana? Bueno, lo que pasa es que cada vez que hay una resolución que perjudique a algún sector, que perjudique a cualquier sector, la veta. Por eso es que hay que quitarla. En lo que la hacha va y viene, el palo descansa, dicen los dominicanos. En lo que se modifica la ley, ¿qué hacer? No hay otra alternativa que los sectores involucrados tienen que luchar y reclamar sus derechos. Nosotros mismos, por ejemplo, tenemos confrontación y tenemos lucha titánica y a veces problemática con las mismas ARS por la nueva modalidad que yo no sé si usted ha oído mencionar, el asunto de las glosas. ¿Qué es eso? Bueno, la glosa es, en otras palabras, una objeción. Una objeción para si una institución, usted llega a las 3 a las 4 de la mañana a una institución y usted llegó con dolor de pecho, llegó con insuficiencia cardíaca y había que hacerle en ese momento un electro o un cateterismo o algo de eso para decir, o un hemograma, lo que fuese. Se le hace a esa hora, pero si usted se murió, la cosa se queda más o menos tranquila, pero si usted se salvó, usted dice no muere. A usted no había que hacerle eso. Entonces te paran el expediente entero y en vez de pagarte, violando la misma ley, entre los 10 días que dice la cosa, que normalmente, lo que dice el reglamento, que normalmente ahora es entre 60 y 90 días que te pagan, eso se va a 6 meses. Y yo le pregunto a usted, para una institución que no tiene nada que ver con eso, la clínica en sí, porque si fue un médico que lo hizo, usted me va a decir que hay que regularlo, porque eso se inventa siempre. Pero ¿cómo tú le regulas a un médico a las 3 de la mañana que tú no necesitabas eso? Pero ¿y la salud del ser humano no es superior a eso? Pero eso era lo que le decía ahorita, que el capitalismo ha demostrado y ha dicho que no. Yo no estoy jugando, yo no he dicho una palabra aquí que no sea real y que me lo demuestre que no es así. Entonces, eso da como resultado conflictos muy serios. ¿Y qué pasa con eso, Ramón? ¿Qué institución de esa naturaleza, como una clínica, soporta 2 o 3 meses? No lo soporta. Pero hay una nueva modalidad, doctor, que nosotros los usuarios estamos padeciendo. Yo me atiendo con usted, por ejemplo, que no es el caso. Me atiendo en Corazones Unidos de una dolencia cardiovascular. Solicito a mi seguro que me dé apoyo y el seguro dice, Seguro Universal, lo digo con toda responsabilidad, yo no te puedo aprobar eso. Yo te lo apruebo si tú te vas al Instituto de Cardiología, que es una institución seria, vieja, que yo la aprecio y que la he defendido, pero yo me estoy atendiendo. Ese es el término, gracias. Atendiendo en Corazones Unidos. ¿Por qué tú no me lo apruebas? Pero no solamente eso, Ramón, hay otras cosas. Por ejemplo, lo mismo está pasando con esa y otra, y como parece que no están haciendo señas. Sí, que termina. Déjame decirte, los análisis, si te lo indica, eso que tú no perteneces al análisis, no te lo están autorizando. Los medicamentos, tampoco te lo están autorizando. ¿Qué quiere decir esa cuestión? Que están obligando a que los médicos y la cosa tengan que ajustarse a lo que ellos dicen y ser miembros de ellos, porque de esa manera hay un control. Y espérate, si yo le hago esto a fulano de tal, me van a sacar. Así es. ¿Eso es represión o no es represión? Sí es represión. ¿Eso no es en contra de todo? Así es. De nosotros los usuarios, de ustedes, pero nosotros los usuarios, no, que somos 10 millones de dominicanos. De todo el mundo. Eso le estoy diciendo. O sea, hay que sentarse a regularizarlo, porque de lo contrario, el colapso va a ser peor. Yo estoy viendo que el colapso va a llegar. Las gracias al doctor Rafael Mena, presidente de Andeclit, por haber estado este fin de semana con nosotros en este espacio Hechos y Opiniones. Recuerden que aparte del sábado a la 1 de la tarde, este programa se transmite en la madrugada del domingo, el domingo a la 1 de la tarde y los miércoles de cada semana por este canal 26 de Carivisión y 26 también de Aster y en el interior del país en una red de canales de televisión, aparte de las redes sociales. Las gracias a ustedes por haber estado conmigo y la invitación para que me acompañen el próximo fin de semana en una edición más de Hechos y Opiniones. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.